A continuación del video que hice sobre la Argentina y el fenómeno de poseer la mayor cantidad de terapeutas per cápita en el mundo, entrevisté a Jorge Chamorro, donde comparte algunas reflexiones sobre el tema. Jorge Chamorro es docente de la maestría en psicoanálisis perteneciente a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales y del Instituto Clínico de Buenos Aires. Psicoanalista miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la EOL, Escuela de Orientación Lacaniana. Fundador en 1992, junto con Oscar Mazota, de la primera escuela lacaniana en la Argentina, del Simposio del Campo Freudiano y de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Primer director de la Escuela de la Orientación Lacaniana y participó en la fundación de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Dictó seminarios del psicoanálisis en el marco del Instituto Clínico de Buenos Aires en distintos sitios de Argentina y de Latinoamérica. Aquí va entonces la entrevista. Jorge, en principio muchas gracias por tu tiempo, por recibirme. Bien, la pregunta que tengo para vos es este fenómeno que existe en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de la población, de la cantidad de terapeutas, la mayoría de ellos de orientación psicoanalítica. Hay creo que 60.000 en total, o sea, tiene la mayor cantidad per cápita, ¿no?, en el mundo. Supera a Nueva York, a París. El psicoanálisis se mantiene muy fuerte, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es este fenómeno? ¿Por qué el psicoanálisis sigue siendo tan fuerte? ¿Por qué esta cantidad de psicoanalistas y pacientes? Bueno, siempre las preguntas, en psicoanálisis la pregunta, el por qué, suena complicada, siempre. De hecho, cierto estilo de pacientes necesita saber por qué les pasa lo que les pasa. Y no hay tal por qué. Lo que hay, para la enseñanza de Jacques Lacan, es hay un vacío que está lleno de razones. El tiempo de la Ilustración, donde todo tenía una razón, ha terminado y ha aparecido Sigmund Freud para decir, más allá de la razón hay otra cosa. Bueno, esto llevado a la pregunta sobre este fenómeno que es cierto, tan significativo y tan llamativo, no solo para los argentinos que vivimos un poco la naturalidad de eso, de hace muchos años, pero también para la sorpresa de los europeos cuando vienen, o que son con quienes más tenemos contacto, por Lacan, Miller y demás, que es realmente sorpresivo y cuentan los fenómenos increíbles que pasan en la Argentina. Uno de ellos que cuenta Miller es que yendo en un taxi, se puso a hablar con el taxista y dice, ¿usted es Miller? Sí, por favor, espere un momento, voy hasta mi casa y así me hace un autógrafo de un libro suyo, que mi mujer es psicóloga, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo de cosas, o una conferencia sin título, le llamó la atención a Miller que no se anunciaba el tema, se lo anunciaba a él, después de años de llegar, creo que en el Teatro Coliseo, que es un teatro muy grande, y cuando llegó, había una cola que daba vuelta toda la manzana y pensó que había un espectáculo de rock. No era él el espectáculo. O sea que por un anuncio que Miller iba a hablar, se llenó no sé cuánta gente cabe, pero había larga cola para entrar. Bueno, estos son fenómenos donde estamos acostumbrados a las multitudes psicoanalíticas, y donde es cierto, hay fenómenos como el de la universidad. En las universidades europeas, en España, por ejemplo, en la universidad hay muy poca presencia del psicoanálisis. Y en la Universidad de Argentina lo natural es el psicoanálisis lacaniano y especialmente de la orientación lacaniana. Las
cátedras ejes que manejan no sé cuánto, pero 1000 personas, 1000 alumnos y todo eso, son cátedras centrales y obligatorias de la carrera de psicología. O sea que está muy presente en todos lados esta cuestión. También ha habido un desplazamiento. Antes la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es una versión nacional de lo que es la IPA, la Internacional del Psicoanálisis, que era el lugar oficial del psicoanálisis, tuvo, a mi entender, un desplazamiento, no por los grupos lacanianos, sino por la institución Escuela de Orientación Lacaniana y la Asociación Mundial, que ocupó un espacio muy significativo en el psicoanálisis de Argentina. Esto desplazó también la demanda de los pacientes, los pacientes se desplazaron. Cam Desus, que fue un director del Fondo Monetario Internacional, una observación que hizo también hace años, cuando era el director del Fondo Monetario, que siempre nos visita acá de vez en cuando, en circunstancias no muy felices en general, dijo que le impresionaba que los empresarios argentinos gastaran tanta plata en psicoanálisis. Eso es una observación que salió en todos los diarios. Bueno, esos fenómenos están todo el tiempo. Si uno hace un seminario y tiene 10 personas en otro lugar del mundo, está bien, es normal, pero acá no, si son 100 es un fracaso. Es decir, de hecho, el seminario que voy a realizar el próximo jueves tiene más de 1000 inscriptos. Voy a hacer el seminario con Graciela Broski, tiene más de 1000 inscriptos. Llevado todo esto a mi historia personal concretamente, yo me empecé a analizar a los 22 años y mi hermana también. Desde muy chica se sigue analizando, y yo también. Ahora terminé el análisis con Miller, pero no descarto volver en algún momento. Mis padres se analizaron también con Pillon Rivière. Hacían un tratamiento de pareja con Pillon Rivière, que era un psicoanalista de aquellos tiempos, muy, muy sabio y demás. O sea que analizarse en mi familia era lo natural. Y inclusive hay algo que alguna vez me ocurrió, que una familia grande, venía uno de los hijos a decir y yo le decía por qué venía, y me decía, porque mi familia, que somos 5 hermanos, el único que no me analiza soy yo. Mis padres se analizan, etcétera. Mi abuela se analiza y me siento excluido. Y venía a analizar para no sentirse excluido, porque estaban todos y hablaban del análisis, y él estaba un poco fuera de eso. Bien, bueno, vayamos al porqué. La pregunta primera que hay otra observación un poco graciosa que hacía un argentino que hace muchos años, un tipo muy interesante, que es escritor también. Creo que era él que hizo una observación interesante, charlando conmigo en París. Se llama Gustavo de Sal, y él decía que en la Argentina, él vive hace muchísimos años en España, él decía que en la Argentina todo se sintomatiza, todo se hace síntoma, que reclama un análisis o algo equivalente, y que a él le llamaba la atención que en España a nadie se le ocurriría convocar a un analista porque no gana plata. Porque además no se le ocurría por 2 razones: para no seguir gastando plata, y además porque no piensa que es un problema personal, sino que es un problema social. Y entonces convocaría a los recursos del trabajo para conseguir trabajo y dinero, no para pensar que él tiene un problema porque... O sea que esto es muy... me pareció que era una observación de Gustavo, que siempre dice cosas bien interesantes, y que marcaba algo. Para muchos lugares del mundo no se sintomatiza todo, o sea, un ataque de pánico o un sufrimiento personal directo, pero lo que también está
los sufrimientos inapelables que a uno lo llevan a demandar un tratamiento, pero esto es distinto, es un problema que perfectamente podría ser leído como un problema social, un problema del capitalismo, un problema de distinto tipo de cosas, y en la Argentina puede ocurrir, y ocurre, y lo es, no sé ganar plata. No tengo trabajo, no sé, así, y hace de eso un síntoma psíquico subjetivo. Este es el espíritu, digamos. Yo viajé bastante por el mundo. Entre esos viajes, este, viajé varias veces por la India. Y me llamaba la atención esto. Yo la sensación que en India, de hecho tengo un video donde hablo algo de esto, que lo hablo en la India, me decía los guías, que eran todos universitarios, que hablaban castellano, eh, todos me transmitieron que como que entre ellos y el mundo había un espeso, que no voy a entrar en detalle de eso, pero una espesa pared. O sea, había una tradición muy fuerte que marcaba todo lo que hacían y había un recurso espiritual muy significativo. Todos tenían su Dios y sus figuras espirituales, que iba de Sai Baba, no muy importante ahí, pero iba a todas las figuras de los dioses que ellos tienen, y como que tenían recursos subjetivos muy importantes de enmarcamiento y seguridad, y de respuestas a la subjetividad angustiada. Es más, habría que ver si la subjetividad angustiada aparecía mucho, porque había un marco ahí que hacía obstáculo a esto que se transforma en una demanda dirigida a los psicoterapéuticos, psicoanálisis, etc. Me parece que este es un principio para responder al por qué aquí. Tenemos que pensar, creo que que yo el sentimiento que tenía es que yo no tenía, entre yo y la vida, no tenía demasiado espesor de creencias, de espiritualidad, ni nada de eso. Tenía los temas de la vida y que mi subjetividad entra en contacto con los temas de la vida. La de ellos va amortiguada por una serie de creencias espirituales, etcétera, que determinan cosas sociales, no siempre de las buenas. Por ejemplo, en la India, cuando yo decía, quiero ir caminando por allí, si había algún problema de la seguridad, dijo, no, acá no hay un problema de seguridad, acá no hay problema de robo. Pero ¿cómo? La India es un extraño país desarrollado que está lleno de pobreza. O sea que por un lado tiene desarrollo de primer mundo y por otro lado tiene la pobreza más increíble del mundo, y, y no hay robo, no hay conexión pobreza-robo, que para nosotros es normal. ¿Y qué es lo que frena eso? La religión y la creencia. Me decían todos. En lo que se aprende, un chico lo que aprende en India, lo primero que se trata es no robar. Y hay una película muy interesante, Los Niños del Cielo se llama, que hay una zapatilla que usan dos hermanitos para ir al colegio, y donde están encontrando, juntando azúcar, y uno de los chicos quiere tomar algo y el padre lo reta y le dice, eso no es nuestro. Y el chico no probaba el azúcar hace 20 años, desde que nació. Por eso decía, eso se plasmaba en esa película muy claramente, esto que me iban diciendo. Bueno, si pensamos que eso protege de la angustia, protege de la indeterminación que todo ser humano tiene, es decir, que nosotros somos, los humanos, somos sujetos afectados de fragilidades, de angustias que tienen que ver con esas fragilidades, con sentimientos de vacío que se hacen presentes de distintas formas, cuando uno tiene una pérdida de amor, cuando llega el domingo a la noche, momento de algo del vacío y demás. Todos esos, para mí,
llegan a nosotros en directo, sin la red que implica, no digo ni bueno ni malo, digo distinto. Y me parece que de ahí empiezan a hacer a dónde voy con esto, con mi angustia en general, los síntomas en particular, pero de ahí me parece que nace una demanda dirigida a algo. Si vamos dirigido, supongamos, tengo una persona que vive en Berlín, es impresionante, no tiene tiempo de angustiarse, porque el Estado se mete en su casa en todos los niveles. Cuando en la falta de trabajo está protegido por dinero que se pone. Hay una pandemia, hay visitas a su casa para darle dinero, para comprar comida desde ahí, etc. Y increíble, esta persona tiene una denuncia del Estado alemán por no cuidar a su hijo. No tiene culpa, lo acusan. Y tiene que poner un abogado para defenderse de la acusación, porque la niña de 3 o 4 años hablaba mal y no estaba claro si la llevaba para corregir eso, y si la niña no tenía una buena convivencia, si la había llevado a un tratamiento para tratar eso, etc. Había una acusación en forma que si no le respondía, perdía la paternidad de esa hija. Tuvieron que poner un abogado y defenderse, y el abogado le dijo, está todo cubierto, no va a haber problema. Pero se vieron amenazados de que el Estado le sacara a sus hijos o su hija porque falta de cuidado. Me sorprendió totalmente. Bueno, todo eso, arreglate como puedas. Bien, o sea, presentás una variedad de posibilidades interesantes, Bien. de conexiones a nivel mundial, y que tiene que ver con factores también culturales. Es decir, que la religión se llena un poco ese vacío, y en el caso de países más desarrollados, es el Estado el que llena un poco ese vacío. Tal cual. Quiere decir que aquí ese vacío no está llenado por nada. Por nada. Y ahí es donde entra el psicoanálisis. Eso, para mí en ese vacío entra el psicoanálisis. No podemos decir así, pero es posible que ese vacío entren respuestas del orden de lo sí, llamado psiquiatría, psicoanálisis y psicoterapias en general. Ahora tenemos una segunda pregunta: ¿por qué la presencia tan fuerte del psicoanálisis entre esas respuestas? Me parece que ahí hay otra historia, que es la historia, que hay una larga historia en la Argentina, pero seguramente no es el único lugar en el mundo, del psicoanálisis, de la Asociación Internacional, inclusive de algún discípulo directo de Freud, como Ángel Garma, que fue uno de los que introdujo el psicoanálisis. Y yo, que era un estudiante de Derecho cuando tenía 22, 21 años, de pronto en la Facultad de Derecho, hace 60 años, en la Facultad de Derecho, curso sobre la teoría freudiana de los sueños. Y fue mi primer contacto con el análisis. De hecho, al año empecé a analizar. Ángel Garba daba un seminario sobre los sueños en Freud en la Facultad de Derecho. O sea que hay una trama, no solo porque él daba eso, que era un psicoanalista, paciente de Freud, etc., sino que eso desarrolló todo un mundo del psicoanálisis que fue creciendo hasta en ocupar una posición de autoridad y jerárquica para el reconocimiento público. Después hubo con eso muchos problemas y demás, porque finalmente eso, una vez, muchos años después, yo era psicoanalista, fui a una persona del psicoanálisis y me dijo, le digo, yo soy psicoanalista, dice, ¿usted está en tal institución? No, yo no estoy ahí, entonces usted no es psicoanalista. O sea, empezaron las pujas así, donde la institución era una sola, y los que estaban ahí eran psicoanalistas y los que no. Bueno, tuvo esos temas, pero
Eso me parece. Y eso entra en un piso. El piso es el tipo de clase media que tuvo la Argentina. Una clase media muy marcada por lo intelectual, muy interesada en la cultura y en la intelectual, muy referida a Europa, en sus ideales, etcétera, que me parece que el psicoanálisis encontró, y la cultura en general. Acá hay un evento cultural hoy en el medio de la pobreza infernal y cualquier hecho cultural, como por ejemplo el Teatro Colón está haciendo en la rural un espectáculo más abierto del Colón y se llena todos los días y entran no sé cuántas personas. Es un espectáculo, música de Mahler y una escena muy importante, un poco tétrica, pero y se llena. Y todo evento cultural, uno dice, ¿cómo es la cuestión acá? Esto es un cierto caos nacional. Quería agregar otra cosa. Me parece que esa clase media alojó algo del el cruce entre el psicoanálisis y la clase media intelectual. No sé si es cierto, pero uno de los editores más importantes de la Argentina, hace 20 años de esto, me dijo, estaba tratando de poner una editorial con una librería, etcétera, no sabía dónde, tenía 3 países, México, Argentina y en México, en Argentina y en España, en Barcelona, que era el lugar más intelectual. Y me dijo, hice un estudio profundo de la cuestión, ¿a dónde se vende más libros? Y me vine a Argentina. Se vende más libros que en Barcelona y que en México. Y bueno, me parece que esa clase media, que después tuvo derivaciones de distinto tipo, desde la guerrilla hasta todo tipo de participaciones políticas y demás, y que se sintió representada por Alfonsín, mucho de toda esa gente, y con la democracia, me parece que esa clase media fue un terreno fértil para lo intelectual y dentro de lo intelectual del psicoanálisis en particular, que tenía el cariz intelectual y tenía el cariz terapéutico. Juntó las dos cosas. O sea, los angustiados por el Estado. Acá es notable. Uno va, mi hijo se fue a vivir y yo tengo cierto alivio de que esté fuera. Se fue a vivir a Madrid hace un año. Todo el tiempo cambia todo, se dice cambian las reglas, por eso no hay inversiones, porque se cambian las reglas, pero cambian las reglas para los ciudadanos y para las personas también, todo el tiempo cambian las reglas. Es decir, los contadores que nos cobran los impuestos y todo eso no saben, me dicen, no sé cómo hacer, todavía no sé, el último arreglo, y uno vive un poco angustiado. Es decir, si pensamos ahora en la inflación, vivir en la inflación es un mensaje siempre que te altera la identidad. No podés estar tranquilo en tu trabajo diciendo cobro tanto, porque mañana ya no cobres, ya estás cobrando la mitad. ¿Entendés? Entonces, eso es. Bueno, lo que pasa es una situación extrema que se vive en otros países también, extremos, sí, pero no recurren a esto. Claro, bueno, por eso yo decía, este dato, que es un país que moviliza la angustia, porque uno no sabe nunca qué va a pasar, y esto es, Margaret Mead decía, hablaba de la anomia, bueno, es un país en un sentido anómico, como tantos otros. Hay la película de Costa Gabras, A Puertas Cerradas, Grecia, yo digo, eso somos nosotros, lo que pasó allí somos nosotros, con el Fondo Monetario, con los problemas, con el Fondo Monetario exigiendo que bajen los sueldos, etcétera, y con los tipos diciendo, si bajo los sueldos se me quema el país. Bueno, parece una reproducción 15 años antes de esto que nos pasa a nosotros, nos viene pasando históricamente. Pero por eso te decía, ese clima, ese caldo de cultivo, encontró algo en el psicoanálisis, para mí. Y eso es lo que pensamos, bueno, todo se sintomatiza en la Argentina.
todo es un hecho sintomático subjetivo, porque me parece que la objetividad es como un cuerpo extraño que no te hace espejo de sentirte vos alojado y reconocido por el mundo que te rodea, sino más bien todo el tiempo te desconoce. Y todo el tiempo hay algo que te amenaza, sea en la seguridad, etc. Y entonces me parece que eso, más todo lo anterior, la clase media, la historia del psicoanálisis y demás, cruce entre lo cultural y la terapéutica, me parece que hizo esa intersección que hace que la gente, que mis padres se hayan analizado, que las personas que trabajan en casa van al análisis también, porque yo las mando cuando tienen algún problema, etc. Y esto tuvo una inserción en los hospitales, en la universidad, en todos lados. Me vino a ver hace unos años un alto militar del ejército argentino, altísimo, del primer nivel de la conducción del ejército, al psicoanálisis. Me vino a ver un piloto de guerra que se consideraba héroe de Malvinas y de la guerrilla. Había estado en Tucumán. Él dijo, se sentó así y dijo, yo soy un héroe de nuestra patria. Era un piloto y ahora era instructor de pilotos de combate. Al psicoanálisis vinieron. Hasta el Papa se ha psicoanalizado. Claro, tal cual, tal cual. Tal cual, el Papa se ha psicoanalizado, acá vienen diputados, vienen políticos y vienen empresarios también. Por eso digo, es interesante que en todos los niveles el psicoanálisis sea un recurso. Y este militar venía porque irrumpía la modernidad en su mundo. Un hijo que me dijo, es tan apuesto como yo, me dijo, tenía un semblante de militar, tanto así que la gente que estaba allí dijo, es un militar. Pero así, tenía un hijo que no lo veía con mujeres. Y entonces lo sentó y le dijo, nunca te vi una mujer al lado, quiero saber si sos homosexual. Muy bien, el chico le dijo, sí, tengo un chico de 25 años, que sí era homosexual, está solo con novio. Tengo novio hace 5 años. Están invitados al cenar. ¿Antes o después del análisis esto? Antes. Vino a ver los efectos en él de lo que le había ocurrido. Que había quedado afectado por enfrentarse a eso, pero lo enfrentó, alojó a su hijo, etc. Y hoy la homosexualidad tiene otro lugar en el mundo, pero en ese momento el tipo concurrió al psicoanálisis. No se puede creer eso, que un militar de alta graduación ve y casi antagónico. Sí, casi antagónico, salvo en la Argentina. Bueno, creo que eso, ¿y eso por qué? Porque eso lo encuentra en el mundo. De hecho, ahora recordé, la mujer de él se analizaba y los 3 hijos militares de él se analizaban también. Entonces, era un recurso que estaba en su mundo, ¿entendés? No era que lo fue a buscar a ver, quiero un psicoanalista, ya estaba metido en su mundo, había infiltrado el mundo militar, porque los hijos eran militares también, había infiltrado su mundo. Y entonces es un recurso de primera mano. O sea que esto, ¿qué quiere decir que está infiltrado en todos lados? Quiere decir que hay una larga historia, y una larga historia de presencia en la cultura. Y en ese sentido, una presencia indirecta, pero por los pacientes, por todos lados. Por eso el psicoanálisis lacaniano pretende también, por eso estuve ayer en el marco del Congreso Nacional, participar no solo con los pacientes, sino hay una aspiración, se llama acción lacaniana, de participar en los movimientos de la cultura, en la política y en todos los niveles.
Pero ahí ahora es una propuesta estratégica del psicoanálisis. En ese momento fue algo casi, diría, natural, que fue ocurriendo por expansión natural. Interesante todo. Lo que más rescato yo personalmente de lo que dijiste también, ese punto donde tu amigo en España menciona que algo que en otras partes del mundo se convierte en una razón social, acá se convierte en algo personal, o sea que hay algo de la responsabilidad. El sujeto toma responsabilidad por lo que le está ocurriendo. Tal Eso cual. es lo que quiere el psicoanálisis. Tal cual, es eso. Es un efecto que se produce por todo lo que dije, que antes de que el psicoanálisis aparezca ya está el sujeto implicado. Que es un poco lo que mencionaba ayer de Huizinga, ¿no? Que decía, en una época el delito era del delincuente y hoy ya en la actualidad histórica de la que él habla, ya empieza a compartirse, si no es que hay una responsabilidad en el delincuente, no hay responsabilidad social de lo delictivo. Y se empiezan a repartir responsabilidades. Me parece que eso que vos marcás está en este camino. Muy bien. Gracias, Jorge. Muy explícito. Bueno, te agradezco muchísimo. No, al contrario, esto no lo tengo aprendido de memoria, cuando lo voy diciendo lo voy aprendiendo. Gracias. De nada. Si te gustó este video y lo encontraste útil, dale un pulgar para arriba y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.